Hola a todos, hoy vamos a ver la condición necesaria para la existencia de extremos, perteneciente a la unidad 5 de cálculo 1. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué estudiamos extremos? Como ya sabemos, es muy importante conocer las propiedades o características de las funciones continuas, en especial aquellos puntos donde la función presenta un máximo o un mínimo. Esto nos va a ayudar a resolver una amplia variedad de problemas de optimización. Recordemos que los problemas de optimización son aquellos donde hay que encontrar el valor de una variable independiente para maximizar o minimizar una función objetivo. Un ejemplo concreto de esto puede ser en una empresa cuando se quiere buscar el nivel de producción óptimo que maximice los beneficios de la misma. En general, lo que vamos a tener es una función donde lo que vamos a encontrar son los valores de la variable independiente que hacen que la función presente un máximo o presente un valor mínimo. Ejemplos más concretos podemos citar los siguientes. ¿Qué dimensiones deberá tener una viga que se extrae de un tronco de un árbol, suponiéndolo cilíndrico, para que su resistencia sea máxima? En este caso, lo que tenemos que saber desde un principio es que la resistencia de esta viga va a ser proporcional al ancho por el cuadrado del espesor. Por lo tanto, vamos a tener que ir jugando qué valores de espesor o de grosor y de ancho son los que me generan la mayor resistencia. Entonces ahí hay que buscar el punto máximo de la curva de resistencia. Otro ejemplo puede ser el siguiente. ¿Cuántos pares de zapatillas tiene que producir una fábrica indumentaria para que las ganancias sean máximas? Es el mismo ejemplo que les comentaba recién. Entonces, la empresa tiene que buscar el volumen de producción de pares de zapatillas que hace que las ganancias de la empresa sean máximas. Si esa empresa quiere generar más volumen de zapatillas, más pares de zapatillas, va a generar un costo extra, ya sea de mano de obra extra o horas extras, y va a generar que ya el beneficio no sea máximo. Al igual que si reduce la producción, ya que los costos fijos van a superar a los variables y por lo tanto el beneficio va a caer. Otro ejemplo concreto es el siguiente. Para fabricar un depósito cilíndrico de agua se necesitan materiales distintos para las bases y el lateral. El precio por metro cuadrado del material de las bases es de 2 pesos y el del lateral es de 15. Calcular la altura h y el radio r para que el coste de un depósito de 10.000 litros de capacidad sea mínimo. ¿Cuál es el precio del depósito? Entonces lo que nosotros sabemos es que tenemos que construir un cilindro de 10.000 litros y que para eso vamos a tener que utilizar dos materiales de diferente costo. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar esa función de costo que va a estar en función del radio. Acuérdense que el área lateral representada por h puede ponerse en función del radio, por lo tanto el costo queda únicamente en función de una sola variable. Como ven acá a la derecha está ya graficada la curva donde vemos que existe un valor de radio que genera el mínimo costo para cumplir con el objetivo de 10.000 litros de capacidad. En todo esto lo que vemos es que encontrar los máximos y mínimos va a ser fácil siempre y cuando nosotros conozcamos o podamos graficar la función. Lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros, sin necesidad de tener la gráfica a mano, podamos encontrar estos puntos cuando ya las funciones empiezan a tener unas formas complicadas. Ahora vamos a ver en sí el teorema de la condición necesaria para la existencia de extremos. Como hipótesis nos dice que si la función f de x es derivable en x0, nos acordemos que es derivable, significa que admite derivada finita en x0, presenta un extremo en dicho punto, entonces la derivada es nula en él. Es decir, que la derivada en el punto es igual a 0. ¿Qué quiere decir este teorema, esta condición que vamos a ver? Quiere decir que si yo tengo una función que es derivable y ubico los puntos en los cuales se presenta un extremo, inevitablemente y sí o sí va a pasar que en esos puntos la derivada es nula,
o es lo mismo que decir que la recta tangente en esos puntos es paralela al eje X. Resumiendo y viéndolo de una forma más gráfica, nosotros vamos a tener como hipótesis que la función es derivable en el punto donde estoy analizando y en ese punto va a presentar un extremo. Si se cumplen esos dos condimentos, esos dos requisitos, podemos asegurar que la derivada en ese punto va a ser 0. Esto es lo que nosotros vamos a probar y vamos a demostrar. Para la demostración vamos a partir de lo que dice el teorema de Bolzano-Weierstrass, que expresa que para un intervalo cerrado que perteneciente al dominio de una función continua, existe un valor máximo absoluto no superado por ningún otro y un valor mínimo absoluto que no supera a ningún punto de ese intervalo. Entonces, lo que vamos a hacer esta demostración, vamos a empezar con un intervalo en donde vamos a suponer que en x0 existe un máximo, que entonces ese punto no es superado por ningún otro dentro del intervalo analizado. Y lo que vamos a hacer es comparar el valor de la función en ese punto x0 con el valor de la función evaluada en los puntos x0 más delta x hacia ambos lados. Para comenzar la demostración, lo primero que vamos a hacer es realizar esa comparación. Vamos a tomar un delta x por derecha y uno por izquierda y vamos a comparar el valor de la función en x0 con los valores de las funciones en x0 más delta x. Como podemos ver, al existir un máximo, lo que vemos es que la función evaluada en x0 más delta x siempre es menor que la función en x0. Eso es para todo delta x distinto de 0. ¿Por qué está el menor igual? Esto es debido a que arbitrariamente nosotros podemos tomar cualquier delta x grande o chiquito. Si tomamos un delta x chiquito, puede llegar a ser, y acompañado a que se puede generar una curvatura más apaisada de la función, puede suceder el caso en donde la función en x0 es igual a la función en x0 más delta x. El siguiente paso es poder de esta forma encontrar el delta i, como es la función incrementada menos la función sin incrementar. Y vemos que va a mantener la desigualdad. Va a ser menor o igual a 0 para todo valor de x distinto a 0. Lo importante acá es no perder de vista el objetivo. Nosotros tenemos una hipótesis que es que la función sea derivable en x0, por lo tanto es lo que vemos acá en este intervalo, y que presenta un extremo en x0, que es lo que ya hemos visto que por hipótesis partimos. Entonces lo que vamos a demostrar es que la derivada en ese punto es 0. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tomar como objetivo es llegar a la definición formal de derivada en un punto. Por eso, el primer paso es encontrar el delta i, ya que en el segundo vamos a armar el cociente incremental. ¿Qué significa? Que ahora a ese delta i lo vamos a dividir en delta x y vamos a analizar su signo. Como ya sabemos, el numerador de esta fracción siempre se va a mantener menor o igual a 0, o sea, siempre va a ser negativo. Si tomamos un delta x positivo, vamos a ver que tendremos un valor negativo dividido sobre un valor positivo, el resultado va a seguir siendo menor o igual que 0. Pero si ahora tomamos un delta x negativo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un numerador negativo, un denominador, otro número negativo, por lo tanto, esta división va a dar mayor o igual a 0. Si ya tenemos el cociente incremental, nos faltaría aplicar límite miembro a miembro para poder llegar a la definición formal de derivada en un punto. Y ese es el tercer paso. Al aplicar límite cuando delta x tiende a 0 miembro a miembro, o sea, yo aplico el límite
cuando delta x tiende a 0 del lado derecho y aquí ponemos el límite cuando delta x tiende a 0, vemos que de un lado nos queda la definición de derivada en un punto y en el término derecho, al no depender de delta x, el límite es como si no estuviera. ¿Qué es lo que observamos? Que a pesar de tomar el límite, los signos del cociente incremental siguen siendo los mismos. Por lo tanto, el resultado va a seguir siendo menor o igual a 0 en el caso que yo tome un delta x positivo. Y el resultado va a ser mayor o igual a 0 mientras yo tome un delta x negativo. O sea que los signos que analizamos en el cociente incremental se mantienen cuando yo aplico límite. Ahora, como último paso, si nosotros vamos a demostrar y tenemos que ver que la derivada en un punto sea 0, significa que los límites laterales, que van a ser estos, porque fíjense lo que nosotros estamos viendo acá, que este va a ser el límite lateral por derecha y este el límite lateral por izquierda, inevitablemente tienen que ser iguales para que la derivada en el punto exista. Por lo tanto, si nosotros analizamos el único caso que cumple que los dos límites laterales sean iguales es que ambos tomen el valor 0. De esta forma, vemos cómo hemos demostrado la condición necesaria para la existencia de extremos. Ahora, vamos a analizar las implicancias de esta condición necesaria y vamos a ver para qué verdaderamente nos va a servir en el cursado. Dijimos entonces que si la función es derivable en el punto y presenta un extremo en dicho punto, la derivada en ese punto va a ser 0. Lo primero que vamos a ver es en qué posibles casos esta condición no se cumple. Y en segundo lugar, vamos a ver, esto es lo que vamos a ver en primer lugar, y esto es lo que vamos a ver en segundo lugar. ¿Por qué la condición es necesaria pero no suficiente? ¿Cuándo la condición no se va a cumplir? Y bueno, no se va a cumplir cuando la función no es derivable en algún punto, o sea, no se cumpla uno de los enunciados de la hipótesis, o que la función no posee derivada finita, o sea, tengo una derivada infinita y por lo tanto tampoco entre dentro de los enunciados de la hipótesis. Cuando la función no es derivable en algún punto, podemos tener el ejemplo del valor absoluto, en donde vemos que si nosotros analizamos la derivada en x igual 0, vemos claramente que no existe la derivada en x igual 0, pero vemos que en ese punto sí hay un extremo. Por lo tanto, este es un caso particular que vamos a tener en cuenta. Aquellos puntos en donde no existe la derivada, pero presenta un extremo en dicho punto. El otro caso es cuando la función no posee derivada finita. Un ejemplo de esto puede ser la función x elevado a la 1/3. Como podemos ver, si calculamos la derivada en x igual 0, vemos que es infinita. Por lo tanto, no presenta un extremo en dicho punto, sino que hay un cambio de curvatura. Entonces, es necesario que estemos atentos a aquellas funciones que no cumplen con los enunciados de las hipótesis para no confundirnos. Ahora veremos por qué la condición se llama necesaria pero no suficiente. Como dijimos, nosotros sabemos que partimos que la función es derivable en x0 y que la función presenta un extremo en ese x0. Si se cumplen esas dos premisas, podemos asegurar que la derivada en ese punto va a ser 0. Pero si nosotros encontramos algunos puntos donde la derivada sea 0, no podemos asegurar que en ese punto se presente un extremo. Para ejemplificar esta condición, podemos ver el siguiente ejemplo de la función y es igual a x al cubo. En esta función, si nosotros calculamos la derivada, que es 3x al cuadrado, y encontramos el punto para el cual esa derivada sea igual a 0, vemos que se cumple para el valor x0 igual 0. Si nosotros venimos a ver en la gráfica,
en este punto, efectivamente, la pendiente de la recta tangente es plana, es paralela al eje X, pero en ese punto no existe un extremo. O sea que acá tenemos un caso concreto donde hemos encontrado un punto donde la derivada es 0, pero no se cumple que presenta un extremo en ese punto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ahora que ya conocemos las implicancias de la condición necesaria para la existencia de extremos, vamos a ver para qué nos va a servir. En los casos prácticos, lo que a nosotros nos va a interesar es conocer los puntos máximos y mínimos de una función de la cual no conocemos su gráfica. Por lo tanto, vamos a utilizar la condición necesaria para encontrar aquellos posibles puntos donde exista un extremo. Por lo tanto, empezaremos encontrando de la función su derivada y encontrando todo aquel conjunto de puntos que haga que esa derivada sea 0. O sea, vamos a empezar por el enunciado de la tesis de esta condición. Como ya sabemos que no es una condición suficiente, no podemos asegurar que en esos puntos exista un extremo. Por lo tanto, vamos a ver que de esa tesis lo único que podemos inferir de la hipótesis es que en esos puntos analizados sí la función es derivable, pero no podemos asegurar que se presente un extremo en esos puntos. Por lo tanto, la condición necesaria únicamente nos va a servir para encontrar los posibles puntos extremos que yo luego voy a tener que evaluar con condiciones suficientes como la condición de la derivada primera o la derivada segunda, que se verá a continuación en los siguientes videos.